¿Estás listo para un cambio? Sonajar, de las Juventudes Agustino Recoletas. Te retan a descubrir tu potencial, a ser agente de transformación y a vivir tu fe con pasión. Con los Agustinos Recoletos y Santa Mónica Radio te ofrecemos una formación apostólica que te marcará para siempre. Crecimiento espiritual, viviendo en comunión de hermanos, un estilo de seguir a Cristo con el carisma de San Agustín. Sonajar, en Santa Mónica Radio, martes a las 5 de la tarde. Atrévete a cambiar el mundo. Crecimiento espiritual, viviendo en comunidad de hermanos, un estilo de seguir a Cristo con el carisma de San Agustín. Sonajar, en Santa Mónica Radio, martes a las 5 de la tarde. Atrévete a cambiar el mundo. ¿Dónde estás cuando me haces falta? Sandy, aquí estamos para comenzar nuestro programa. Antes que nada, tratemos de recordar también que, estamos terminando prácticamente el mes y la iglesia dedica el mes de octubre a la Biblia, ¿no? Es por ello que antes de terminar el mes queremos centrarse un poquito en conocer la Sagrada Escritura, ya que es el libro sagrado por excelencia y palabra de Dios, ¿no? Específicamente vamos a centrarse en lo que es el Antiguo Testamento. Entrando en el tema del programa, el Antiguo Testamento pues nos menciona que no solo es una historia antigua, sino es básicamente la base de nuestra fe, la preparación para la venida de Cristo, ¿no? Juntos vamos a recorrer sus libros, sus mensajes principales y cómo siguen iluminando nuestra vida hoy. Eso es lo que nos traerá precisamente el Antiguo Testamento en la Biblia. Segundo, pues para conocer tenemos que primero saber qué es el Antiguo Testamento, ¿no? Básicamente el Antiguo Testamento es la primera parte de la Biblia, que nos menciona que contiene exactamente 46 libros en la tradición católica. ¿Qué nos puedes decir, Gisela, en contexto con el tema a tratar? Bueno, como tú mencionabas, el Antiguo Testamento está conformado por 46 libros, ¿no? Que está escrito principalmente en hebreo, o se escribió principalmente en hebreo, o con algunos pasajes en arameo y también en griego, ¿no? Y reúne siglos de historia, desde la creación hasta poco antes del nacimiento de Jesús, ¿no? Recordemos que estos libros vienen, digamos, desde una herencia prácticamente judía, ya que ellos fueron los quienes clasificaron a los libros como inspiraciones o inspirados por Dios, ¿no? Y esos libros ya vienen aceptados desde aquella tradición judía hasta nuestros días, ¿no? Y lo importante es entender que no es solo un conjunto de relatos antiguos, sino pues es la historia del pueblo de Israel en su relación con Dios, una historia de alianza, de fidelidad y también de luchas, porque la importancia de la Biblia pues radica en que es considerada la palabra inspirada de Dios por los cristianos, ofreciendo una guía moral y el propósito y salvación a través de la revelación de su amor, de sus planes para la humanidad. Es decir, nos prevé un alimento espiritual, enseña a conocer a Dios, a vivir según sus preceptos, a encontrar verdad y a enfrentar los desafíos de la vida con esperanza. Es decir, cuán importante entonces es la Biblia y que hoy nos estamos refiriendo al Antiguo Testamento. Ciertamente, ¿no? En resumidas cuentas, lo que vamos conociendo un poquito acerca del Antiguo Testamento es cómo esa preparación en la que va, digamos, o pongámosle como una comparación, como pequeñas graditas hasta llegar a lo que es el nacimiento de Cristo, ¿no? El Antiguo Testamento es una preparación previa para la llegada del Mesías.
¿no? Entonces, a lo largo de la historia, cómo se fue formando en sí cada uno de estos libros, ¿no? Que en un principio, pues, fue transmisiones orales, eran transmitidos de manera oral, ¿no? Se iban transmitiendo de generación en generación, hasta que llega un punto al que se va consolidando aquellos relatos orales, se van consolidando a algo ya propiamente escrito, ¿no? Y es ahí cuando los judíos van haciendo ese discernimiento propio de si tal o cual libro es inspirado por Dios o no, ¿no? Y ellos fueron consolidando ese libro, los libros de la ley, como consideraban ellos, o como también la Torá, que es su libro sagrado, ¿no? También podemos dividir, en el caso del Antiguo Testamento, en 4 bloques, ¿no? Está el Pentateuco, los libros históricos, los libros sapienciales, los libros proféticos y los libros poéticos, ¿no? En el caso del Pentateuco, pues son aquellos 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Entre ellos están el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números, Deuteronomio. En el caso de los libros históricos, pues son aquellos que van narrando la vida del pueblo de Israel, ¿no? Entre ellos está Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Ruth, Tobías, Judith, Esther y Macabeos, ¿no? Y cabe recalcar que estos últimos libros mencionados, pues desde un principio no fueron considerados como inspiración propia del Espíritu Santo, sino que a estos libros se les conoce como deuterocanónicos, es decir, que fueron aceptados después de un largo proceso, después de haberse dado un debate, ¿no? En el caso de los libros sapienciales, pues estos contienen enseñanzas de sabiduría y también de oración, ¿no? Entre ellos está Job, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría. Luego están los libros proféticos, que es en donde Dios habla a su pueblo a través de los profetas, ¿no? Están Isaías, Jeremías, Baruch, carta de Jeremías, Ezequiel, Daniel, Osias, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿no? Y finalmente están los libros poéticos. Estos libros revelan cómo vivir la fe en medio de la realidad humana, ¿no? Con las alegrías y sufrimientos, también con aquellas certezas y dudas, ¿no? De amor y dolor, siempre en diálogo con Dios, ¿no? Entre ellos están los salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones, ¿no? Cuán importante lo que nos ha relatado Gisela, por ejemplo, estos nombres de estos profetas, estos libros, nombres que nos llevan precisamente a recordar, pero sobre todo como un fundamento, que esto también da paso al Nuevo Testamento. Pero hoy este contexto histórico y teológico del Antiguo Testamento narra, pues, por ejemplo, la creación, la caída del hombre, la historia de Israel, estableciendo un marco de referencia esencial para entender la narrativa del Nuevo Testamento. Entonces muestra también la incapacidad humana para relacionarse correctamente con Dios y por tanto la necesidad imperante de un Salvador, revelando el plan de Dios para la redención de la humanidad. Ahora bien, pues empecemos a profundizar un poquito en cuanto a los libros pentateucos. Como mencionaba Gisela, pues son el conjunto de los 5 libros primeros de la Biblia, ¿no? Tenemos el Génesis, que nos habla de la creación y los patriarcas. Por otro lado, el Éxodo, donde se relata la liberación de Egipto y la alianza en el Sinaí. Después sigue el Levítico, el libro de los sacrificios y las leyes.
Números, que cuenta la travesía del pueblo en el desierto, y por último tenemos Deuteronomio, que presenta la gran despedida de Moisés y la renovación de alianza. Ahora bien, el Pentateuco se escribió de una sola vez, no es como que ese relato fue escrito por un mismo autor y al mismo tiempo todo, ¿no? Fue resultado de muchos siglos de transmisión de tradiciones. Todo empieza hacia el año 1800 a.C. con Abraham y los patriarcas, cuando las historias se transmitían, como también ya lo mencionó Gisela, oralmente, ¿no? Relatos familiares, leyendas, etc. En el tiempo de Moisés, hacia aproximadamente 1250 a.C., estas tradiciones seguían vivas, pero todavía no se habían puesto por escrito. Con los siglos fueron apareciendo diferentes corrientes, como tenemos, ¿no? la tradición yavista, escrita hacia el 950 a.C., el eloísta en torno al 750, la deuteronista hacia el 700, ligada en diversas reformas religiosas, y la sacerdotal ya aproximadamente en el 500 a.C., con un fuerte interés en leyes y rituales. Tras la caída de Samaria en el 722, algunas de estas tradiciones comenzaron a unirse, y más tarde, durante la reforma del rey Josías en el 625 también antes de Cristo, se impulsó de forma especial la redacción de Deuteronomio. Finalmente, hacia el 400 a.C., todas quedaron recopiladas y organizadas, dando así forma al Pentateuco tal y como hoy lo conocemos. En resumen, pues, el Pentateuco es a la vez una narración de los orígenes, una obra construida poco a poco, fruto de los siglos de la fe, la memoria y la tradición. Bien, y por otra parte, pues los libros históricos muestran la entrada en la tierra prometida, los reyes, los exilios, los sapienciales, nos regalan oraciones como los salmos y consejos como en Proverbios y los profetas, que van anunciando la venida del Mesías, pero también denunciando la idolatría que estaba presente en los pueblos. ¿Qué fuerza tienen? Siempre recordando al pueblo el amor y la justicia de Dios. Ahora pues bien, pasemos a la etapa de los mensajes centrales, ¿no? Pues ¿qué mensaje podemos rescatar del Antiguo Testamento? Pues encontramos 3 mensajes clave, 3 mensajes esenciales. El primero tenemos pues Dios es el creador y el Señor de todo, ¿no? El segundo mensaje, Dios hace una alianza con su pueblo. Y tercer mensaje, Dios promete un Salvador como el Mesías. Bueno, y como tú mencionas, Andy, ¿no? Esa alianza es como un hilo que va uniendo toda la historia. Y como decía, ¿no? Hace rato mencionaba que prácticamente es como si fuera una escalera. En cada gradita se va construyendo, ¿no? Y desde Noé, Abraham, Moisés, hasta los profetas, siempre Dios vemos que es fiel, aun cuando el pueblo falla, ¿no? Asimismo, es importante también recordar lo que señala Dei Verbum, ¿no? La Constitución dogmática promulgada por Pablo VI durante el marco del Concilio Vaticano II, que empezó pues en el año 1962 y culminó en el año 1965. ¿No? ¿Qué nos dice Dei Verbum? Pues afirma que Dios amantísimo preparó con singular cuidado la salvación de la humanidad, eligiendo un pueblo, ¿no? Eligiendo a Israel, al cual encomendó pues sus promesas, y es a través de este pueblo que va revelando pues su voluntad, de modo que el Antiguo Testamento relata esa preparación, ese camino de revelación progresiva, ¿no? Es en ese infinito amor que Dios pues quiere comunicar su plan salvífico a la humanidad,
¿Y cómo se manifiesta eso? Pues mediante la inspiración de libros sagrados, en el cual pues el autor principal es Dios y el hombre es un instrumento, ¿no? Pero no lo entendamos por el punto de que quizás digamos, entonces el ser humano fue como un títere manejado por Dios. No, sino que ¿a qué me refiero con ser un instrumento? Lo que Dios hizo es pues usar aquellas capacidades humanas, ¿no? La inteligencia, la capacidad de interpretación y otras cosas más para poder pasar por escrito todo y solo lo que Él quería consignar para revelar el plan de salvación, ¿no? El magisterio divino, ¿no? Exacto. Y la promesa del Mesías pues va creciendo poco a poco como una semilla que llegará a su plenitud en Jesús. Y recordando ese pasaje, recordando esa historia, la promesa de Mesías en el cristianismo pues nos hace entender que enviaría un Salvador, que nacería de una virgen, nacería en Belén, reinaría en un reino eterno y vencería al mal y la muerte, o sea, ofreciendo la vida eterna, como podemos recoger en torno a esta promesa del Mesías que pues va aumentando progresivamente como una semilla que llegará a su plenitud en Jesús. Y a lo largo de lo que hemos estado hablando, ¿qué les parece si escuchamos una canción de Hakuna? No sé si por ahí puede buscarlo, don Jaime, la canción Descalzos de Hakuna. Sí, vamos a tener esa canción que nos están solicitando para también acompañar un poco de lo que nos hace entender lo que hemos dicho ya en esta oportunidad. La canción, ¿cómo se llama? Descalzos de Hakuna. Muy bien, vamos entonces a buscar esta canción que vamos a acompañar también en esta tarde, que nos puede ayudar a reflexionar. La fila más importante de mi vida, unos minutos me separan del momento de encontrarme con mi amante cara a cara, con Dios carne. No soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cada segundo se hace una eternidad. Si es para tenerte no importa esperar, y es este hormigueo que no cesa hasta que te veo. Cada paso hacia adelante es un paso hacia el cielo. Quiero vivir, vivir, ser libre y equivocarme, sentir el frío, el dolor, emocionarme, mancharme entera y reír y llorar, abrir nuevos caminos y soñar. Vivir mi vida con los pies descalzos, matar la indiferencia, gritar al cielo libertad. Libertad, libertad.
de las olas, respirar tu belleza y disfrutar. Ser como un niño, despierto mientras duermen, sin resguardarme y vivir. Vivir mi vida con los pies descalzos, matar la indiferencia, gritar al cielo libertad. Libertad, libertad, vivir mi vida con los pies descalzos, mojarme en la tormenta, romper mis miedos y volver a ser yo otra vez. Tormentas, calmas, amor y dolor, miedo, valor, lucha, descanso, sufrimiento y felicidad. Es caos y armonía, es sobrecogedora, es perfecta. Loca por vivir, por ver, descubrir, por buscar, por maravillarme, por amar, por arder y abrirme a mi verdad. Vivir mi vida con los pies descalzos, matar la indiferencia, gritar al cielo libertad. Libertad, libertad, vivir mi vida con los pies descalzos, mojarme en la tormenta, romper mis miedos y volver a ser yo otra vez. Nuestro programa Sonajar. Aquí estamos conversando, haciendo referencia con Gisela, Sandy, Jaime, entendiendo este Antiguo Testamento, y creo que nos han dado ahí unas referencias para tomar en cuenta de la importancia que tiene este importante libro. Gisela. Bueno, a lo largo, como ya vimos a lo largo de la historia, pues han habido muchos personajes, ¿no? Pero en este momento vamos a hablar específicamente de los personajes principales, ¿no? Empecemos con Abraham, que es considerado el padre de la fe, ¿no? Quien se fía de Dios y deja todo para seguirlo. Pues nos dice que Dios lo invitó a dejar su tierra y ponerse en camino hacia lo desconocido, ¿no? Algo que pues no todos estamos preparados para ello. Lo asombroso es que Abraham confió, salió sin saber a dónde iba, sin tener un destino prefijado ya, fiándose en sí de la promesa de que tendría una tierra y una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar, como nos menciona en el Génesis capítulo 22, versículo 12. Sin embargo, pues había muchos obstáculos, ¿no? Nos menciona que pues Sara, su esposa, no podía tener hijos, ¿no? Y era que como casi imposible que de pronto pudiese concebir un hijo. Por otro lado, Abraham ya pues estaba un poquito mayor de edad, ¿no? Pues entonces pasaban los años y la promesa parecía imposible. Pero Dios mostró que nada es imposible para él. En su vejez, Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Abraham también vivió momentos de duda y prueba, diversos momentos que quizá decía, pues la promesa nunca va a llegar, ¿no?
como cuando Dios le pidió ofrecer a Isaac, un momento de demasiada prueba, ¿no? Entregar a tu hijo es como que algo crucial y que nadie está preparado. Pero aún así Abraham pues le puso a Isaac, ¿no? Pero, y aún en medio de estas pruebas siguió confiando, él siguió persistiendo, ¿no? Pues cualquiera no es tan valiente de hacer ello, ¿no? Esta fe lo convirtió en el padre de un gran pueblo, de millones de descendencias, ¿no? Por eso hasta hoy Abraham y Sara son recordados como ejemplo de confianza en Dios y en el Pentateuco, que recoge sus historias y tantas otras, sigue siendo el fundamento de la fe para millones de personas en todo el mundo. Después de haber escuchado un poquito acerca de Abraham y su papel en cuanto en el Antiguo Testamento, conocer un poquito más de él, de su historia, la promesa que Dios le hizo, también tenemos a otro personaje importante, Moisés, ¿no? El gran libertador que recibe la ley y guía al pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Moisés es una figura central en la historia de la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Ya que Moisés es presentado en la Sagrada Escritura como libertador del pueblo de Israel bajo la guía de Dios, ¿no? Y va conduciendo al pueblo esclavizado en Egipto hacia la libertad. Pero básicamente su misión pues no se limita a una liberación política o social, sino que va abriendo el camino hacia una alianza de amor y fidelidad con Dios, y expresada también en la entrega de la ley en el Sinaí, ¿no? Los 10 mandamientos, esa entrega de Dios. Y pues la Iglesia reconoce en Moisés no solo a un líder histórico, sino a un instrumento de Dios para prefigurar la obra definitiva de Cristo. Asimismo, Moisés también prefigura a Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque la tradición católica enseña que todo el Antiguo Testamento encuentra cumplimiento en Jesucristo. Moisés es, por tanto, un tipo de Cristo, ¿no? Así como Moisés liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, Cristo libera a la humanidad de la esclavitud del pecado y de la muerte, ¿no? Asimismo, Moisés intercede constantemente por el pueblo ante Dios, y de modo pleno, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Ya que con la naturaleza humana y divina perfectamente es un mediador, ¿no? Porque la naturaleza humana que está herida por el pecado por sí sola no puede entrar en una verdadera comunión con Dios a causa del pecado original, ¿no? Y es Cristo quien reconcilia a la humanidad plenamente a través de esas dos naturalezas, perfecto Dios y perfecto hombre. Asimismo, Moisés alimenta al pueblo con el maná en el desierto. Cristo se va revelando con el pan vivo bajado del cielo, que da vida eterna, ¿no? Como en el pasaje de Juan, capítulo 6, si no me equivoco, menciona: yo soy el pan vivo bajado del cielo, ¿no? De este modo, Moisés es sombra y anuncio de la redención de Cristo que llevará a la plenitud, ¿no? Por otra parte, la ley entregada en el Sinaí, pues esta ley, la entrega de la ley, la Torá, los 10 mandamientos en el monte Sinaí, es un acontecimiento central para la Iglesia. Esta ley es una especie de pedagogía que conduce a Cristo. La ley va revelando la voluntad de Dios y orienta al pueblo hacia una vida justa y santa, ¿no? Son como ciertas pautas para llegar a, ¿no? Sin embargo, la ley también no podía dar por sí misma la salvación definitiva,
sino que preparar el corazón para la plenitud de la ley en Cristo, ¿no? Que Cristo es el amor. Asimismo, San Agustín y Santo Tomás de Aquino destacan que pues los preceptos morales de la ley siguen vigentes, porque expresan la ley natural inscrita en el corazón del hombre, ¿no? La Iglesia ve en Moisés aquel legislador divino, pero también subraya que la plenitud de esa ley se encuentra en Cristo, quien pues no la elimina, sino que más bien la lleva a su pleno cumplimiento, ¿no? Y finalmente, en el cuarto punto, es en el caso de Moisés, ¿no? Como guía del desierto, va dando una imagen de la vida cristiana, ¿no? Moisés guía al pueblo durante 40 años por el desierto hacia la tierra prometida, ¿no? Y la tradición espiritual católica lee este episodio como una imagen de peregrinación en la iglesia. El Éxodo va representando el paso de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. El desierto va simbolizando la prueba, la purificación y también aquella confianza total en Dios, ¿no? Y la tierra prometida va anticipando la plenitud del reino de Dios y la vida eterna. ¿Sí? Pues los padres de la iglesia veían en Moisés al pastor que conduce al pueblo en medio de las dificultades, ¿no? Un signo de la conducción divina de la historia de salvación. A Moisés también se le presenta como el pastor que va guiando. Y Jesús, pues, él claramente dice, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Entonces vemos que podemos o somos capaces de darnos cuenta de que en realidad el Antiguo Testamento es una preparación para la llegada del Mesías, ¿no? Y bien, a mí me corresponde, y ya que ustedes han hablado de Abraham, Sandy, Gisela, Moisés, yo me voy a referir a David. David, rey según el corazón de Dios, que nos recuerda que aún en la fragilidad Dios puede obrar maravillas, y que David es llamado un hombre pues conforme al corazón de Dios, porque su corazón estaba centrado en Dios, deseando hacer su voluntad y mostrando una disposición para honrarlo en sus pensamientos y afectos, además de poseer características como la humildad, el arrepentimiento, la obediencia a Dios, aunque también fue imperfecto y pecó, como lo demuestra pues su arrepentimiento genuino tras sus pecados. Y hay algunas características de David, por ejemplo la humildad, ¿no? A pesar de ser ungido rey, mantuvo una actitud humilde. La obediencia, buscó la voluntad de Dios y actuó en el momento que Él indicaba. Arrepentimiento, mostró un arrepentimiento profundo, sincero por sus errores. Y la pureza, no permitió pues que la amargura, la envidia o el rencor crecieran en su corazón. Qué tan grande lo que tiene las características de David en este recuento de su vida, de sus pasajes que hemos podido captar también en el día de hoy. Bien. Ahora pues bien, ya hablamos de los personajes, ¿no? Como Abraham, Moisés y David, que pues jugaron un papel muy importante en aquella época, ¿no? Pero también están los profetas, ¿no? Tenemos como Isaías, Jeremías o Ezequiel. Pues nos dice que anuncian la esperanza en medio de la crisis. Pues además nos menciona que los profetas pues no solo anuncian la venida del Mesías, sino también denuncian muchas veces las injusticias de los reyes que se ocurría en aquella época, ¿no? Pues en definitiva los profetas enseñan que incluso en medio de la crisis más duras, Dios no abandona a su pueblo y siempre abre un horizonte de esperanza, ¿no? Aquellos profetas, pues en momentos de crisis, cuando Israel sufría guerras, invasiones y desiertos en Babilonia, la gente se sentía desanimada, pensaba que Dios les había abandonado, ¿no? Pero
Ellos anuncian la esperanza de un Mesías, un enviado de Dios que traerá justicia y paz. Aún a pesar entre lágrimas, se recuerda que Dios tiene con su pueblo planes de futuro y no de desgracia, ¿no? Y por ello es que los profetas pues animan a la gente, ¿no? Por otro lado también, básicamente estos profetas no eran personas que adivinaban el futuro, sino más bien hombres y mujeres que escuchaban a Dios, transmitían su palabra al pueblo, sobre todo en tiempos de dificultades. Muy cierto lo que dice Sandy, ¿no? Muchas veces también quizá pensamos que el Antiguo Testamento está lejos de nosotros, pero en realidad sus enseñanzas son muy actuales, ¿no? Como ya lo mencionaba, Dios es el autor tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y pues entre los dos hay una relación muy estrecha, ¿no? El Antiguo Testamento contiene promesas, símbolos y anuncios que se entienden mejor cuando llega Jesús, mientras que el Nuevo Testamento pues muestra claramente lo que estaba escondido o esperaba en el Antiguo. Y aunque Jesús inaugura el Nuevo Testamento con su vida y muerte y resurrección, pues los libros antiguos siguen siendo muy importantes, porque en ellos encontramos pues las raíces de la fe a la luz de Cristo, ¿no? Descubrimos su verdadero sentido. En resumen, pues el Antiguo Testamento prepara el camino y el Nuevo Testamento lo cumple y lo explica, ¿no? Bien, lo que ha dicho Sandy, Gisela, nos habla de confianza en medio de la dificultad, de justicia frente a la injusticia, de esperanza cuando todo parece perdido. Además, Dei Verbum, ¿vale?, la palabra de Dios, afirma que aunque algunos textos contengan cosas imperfectas o adaptadas a sus tiempos, los libros del Antiguo Testamento conservan un valor perenne para nosotros. Contienen sabiduría salvadora, oración, enseñanzas sobre Dios y del hombre. Muestran la justicia y la misericordia de Dios. Por ende, ponemos un claro ejemplo de los salmos, ¿no? Que siguen siendo la oración de la iglesia. Aquello nos permite poner en palabras nuestras alegrías y nuestros dolores. Es decir, los salmos son oraciones que vienen de Dios y nos ayudan a hablar con Él en cualquier momento de la vida. En ellos encontramos palabras de alegría, tristeza, agradecimiento, confianza, arrepentimiento o incluso miedo, ¿no? Por eso son tan cercanos y humanos. Nos menciona dato clave, ¿no? Pues que Jesús mismo rezaba los salmos en la sinagoga, en su vida diaria y hasta en la cruz. Y la iglesia lo sigue usando en su oración oficial llamada la liturgia de las horas. También son muy útiles para la oración personal, porque muchas veces expresan lo que sentimos y no sabemos decir, ¿no? A veces tenemos ese presentimiento, ese sentimiento de no saber qué hacer, no saber cuál es nuestro futuro, estamos presionados por a veces cosas simples, ¿no? Pero los salmos nos ayudan a ello, nos enseñan que orar no solo es pedir cosas, no solo es pedir muchas veces por nosotros mismos, ¿no? Sino también alabar, dar gracias y confiar en Dios. Y pues bueno, ¿no? Surge la pregunta también a partir de lo ya comentado, ¿cómo podemos acercarse al Antiguo Testamento? Primero, básicamente está la paciencia. Algunos libros pueden parecer difíciles, pero todos tienen un mensaje. Además, es importante pues recordar que no podemos ignorar que la Biblia debe interpretarse teniendo en cuenta el género literario, ¿no? Y asimismo también ser capaces de caer en cuenta en qué tipo de contexto se vivía en esa época, ¿no? El contexto que se vivía en la época de Abraham no es el mismo al que vivimos hoy. El contexto en el que vivía Cristo no es el mismo al que vivimos hoy, ¿no? Asimismo se tiene que tener en cuenta el sentido general también. Y asimismo
o además, pues está prácticamente la clave para entender la Sagrada Escritura, pues es analizarla a la luz de la Pascua de Cristo, ¿no? Es decir, Cristo es la llave para entender la Sagrada Escritura. Y para ello también pues está el magisterio, ¿no? Que está al servicio de la Iglesia. No es que quizás es algo superior, no, sino que es algo que está conformado pues por el Papa, por los obispos, y que brinda ese servicio de interpretación correcta, ¿no? No es que, digamos, cada quien lo interpreta a su manera, no, sino que para la interpretación de la Sagrada Escritura hay un magisterio previamente para que no se distorsione el mensaje, ¿no? Porque si no, cada quien lo entiende a su manera. En segunda instancia, ¿no? Con la ayuda del Nuevo Testamento, pues vemos la plenitud de lo anunciado y su pleno cumplimiento en el nacimiento de Cristo, ¿no? Las promesas hechas a Abraham, las alianzas con Moisés, los cantos de los profetas, todo se cumple con el nacimiento, la vida y la muerte y resurrección de Jesús. El Nuevo Testamento es como una luz que nos ayuda a entender mejor lo que parecía oscuro. Y en tercer lugar vamos a tomar en cuenta la actitud de oración. Cuán importante es la oración que nos acompaña, y eso creo que debemos tenerlo siempre presente, dejándonos interpelar por Dios y que sigue hablándonos, ¿no? La importancia que tiene la oración, dejarse interpelar por Dios para que Él siga hablándonos. Y pues hoy a lo largo de este programa hemos visto que el Antiguo Testamento es más que una simple historia o un simple relato, sino que es palabra viva. Y lo volvemos a recalcar, ¿no? El Antiguo Testamento es una preparación previa para la llegada del Mesías. En esas épocas quizás había muchas cosas que no se entendía, pero se va entendiendo plenamente con Cristo, ¿no? Es como decir, tal mensaje quería decir esto. Ahora que recuerdo un pasaje, no recuerdo si es Isaías o Jeremías, pero uno de esos dos es en el que menciona que dice como cordero llevado al matadero, y así sucesivamente continúa el mensaje, ¿no? Quizás muchas personas en ese tiempo no lo entendían, pero con Cristo nos vamos dando cuenta de que en realidad al decir esas palabras se estaban refiriendo a Él y a su sacrificio presentado como aquel cordero que sellaría pues con su sangre aquel pacto de salvación, ¿no? Único y perfecto. Por otro lado, pues es una palabra que nos prepara para Jesús y nos enseña a confiar en el Dios que nunca abandona, ¿no? De este modo, leer el Antiguo Testamento desde el Nuevo, comprendemos que toda la historia de la salvación es una sola historia y que su centro es Jesús. Bien, Gisela, Sandy, nuevamente ha sido un gusto estar en esta tarde, en este programa Sonajar, llevando hoy el Antiguo Testamento, esa historia maravillosa y que nos enseña muchos aspectos positivos, lo que hay que saber leer y entender. Gracias por acompañarnos en este recorrido, que el Señor nos conceda seguir escuchando su voz en las Escrituras. ¿Estás listo para un cambio? Sonajar, de las Juventudes Agustino Recoletas. Te retan a descubrir tu potencial, a ser agente de transformación y a vivir tu fe con pasión. Con los Agustinos Recoletos y Santa Mónica Radio te ofrecemos una formación apostólica que te marcará para siempre. Crecimiento espiritual, viviendo en comunión de hermanos, un estilo de seguir a Cristo con el carisma de San Agustín. Sonajar, en Santa Mónica Radio, martes a las 5 de la tarde. Atrévete a cambiar el mundo. Crecimiento espiritual, viviendo en comunidad de hermanos, un estilo de seguir a Cristo con el carisma de San Agustín. Sonajar, en Santa Mónica Radio, martes a las 5 de la tarde. Atrévete a cambiar el mundo. Gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta?